Te doy la bienvenida a un nuevo videoprograma de Universo Pi. Soy Pablo Lema y te invito a que me acompañes durante todo el videoprograma a que recorramos juntos, pues, quién fue Milton Erickson. Hoy quiero que conozcas a un referente y a un creador, que es el creador de la hipnosis ericksoniana, y estoy hablando de Milton Erickson, quien marcó un antes y un después en la historia de la hipnosis. ¿Quién fue Erickson? ¿Qué fue lo que aprendió? ¿Por qué su vida fue una transformación, un viaje de transformación en sí mismo? ¿Y por qué es considerado hoy en día un innovador y un revolucionario respecto de la hipnosis? También responderemos a través de lo que recorramos por qué era considerado el mago de Phoenix. Ojalá disfrutes de este videoprograma. Te invito a que, si es la primera vez que te encontrás, te suscribas, actives la campanita, le des un clic al botón de suscribirse, así YouTube te informa de las próximas novedades. Y si sos suscriptor, pues te agradezco una vez más que me acompañes. Ya sabes que cualquier comentario, consulta, algo que quieras compartir, que quieras que profundice a raíz de este videoprograma, podés hacérmelo saber, por ejemplo, a través de comentarios, o si no también a los datos que figuran en la descripción de este mismo videoprograma. Ahora sí, habiendo hecho el saludo inicial, pues iniciamos. ¿Quién fue Milton Erickson? Milton Erickson nació en el año 1901 en Nevada, Estados Unidos. Se recibió de médico, estudió psiquiatría, fue psicólogo y un contemporáneo de Freud, pero comprendía, según él, al inconsciente no solamente como un túnel oscuro de traumas, represiones y mecanismos que están en contra del ser humano, sino que Milton Erickson comprendía el inconsciente muy similar en algunos aspectos a Carl Jung, en donde nos mencionaba que el inconsciente es una fuerza que está a favor del ser humano. Obviamente, si uno se entrena y aprende el lenguaje de ese inconsciente. Para Milton Erickson, dentro del inconsciente había una fuerza de capacidades, de recursos que, si sabíamos contar con ese estado, si sabíamos comunicarnos con esa mente inconsciente, pues podíamos lograr un montón de bienestar, armonía y salud en nuestra vida. Milton Erickson, como psiquiatra, ayudaba a muchas personas a resolver sus dificultades. Dentro de su arsenal, digamos, de técnicas, cuando recién inició, él utilizaba procedimientos diferentes y aprendió hipnosis, ¿sí? O sea, la hipnosis en ese momento era su herramienta principal, pero de ningún modo era la única. Vamos a decirlo así, Erickson lo que hizo fue reinventar la hipnosis, ¿sí? Por eso en los videos anteriores te mencioné que hay un antes y un después de la hipnosis gracias a Milton Erickson. Es como si él hubiese trazado una línea divisoria entre la hipnosis tradicional y la hipnosis ericksoniana. Erickson le sacó a la hipnosis toda la cuestión ritual, toda la cuestión mística, esotérica, y la llevó a un lugar en donde los estados de trance son algo natural en el ser humano. De hecho, Erickson lo que decía es que él no hipnotizaba, sino que deshipnotizaba porque las personas ya estábamos hipnotizadas. Entonces era indispensable deshipnotizarlas a través de lo similar, curando lo similar. Para Erickson, y ya está demostrado, los trances eran un estado natural que no tenían algo que ver con cuestiones de sonambulismo, cuestiones de histeria. Erickson generaba estados de trance en la persona de manera natural y espontánea. Por ahí vos estabas hablando con él, estabas en su consultorio y de repente habías ingresado a un estado de trance, a un estado amplificado de conciencia, y ni siquiera te habías percatado de eso.
Todo eso, obviamente, previamente acordado con Erikson. Pero lo que sucedía después es que la persona comenzaba a llegar a profundas comprensiones de sí misma, a soluciones eficaces que habían sido de alguna manera comunicadas, ¿sí?, a través de un puente que son los trances. Ahora bien, ¿cómo es que Milton Erickson aprendió todo esto? ¿Cómo es que aprendió sus habilidades? ¿Cómo es que desarrolló una enorme y gigantesca observación? ¿Cómo es que aprendió todo esto? ¿Era una persona que tenía capacidades especiales? Pues no. La puerta de entrada a este viaje de transformación tuvo que ver con un evento totalmente traumático en la vida de Milton, y me estoy refiriendo a que a los 17 años Milton Erickson sufrió un ataque de poliomielitis. ¿Cómo es que Erickson desarrolló esas capacidades? Erickson tenía una enorme capacidad de observación, pues en base a esa poliomielitis que él sufrió, al estar postrado, lo único que podía mover eran sus ojos. Entonces, en ese momento, Milton Erickson dijo, bueno, si es lo único que puedo utilizar son los ojos, pues vamos a entrenarnos, vamos a entrenar esa observación, esa mirada. Y así fue lo que hizo. Empezó totalmente a observar a sus hermanas, que eran muy pequeñitas, observaba cómo caminaban, empezó a observar el lenguaje corporal, empezó a darse cuenta cuando una persona, por ejemplo, decía que sí, y su cuerpo en realidad daba indicaciones de que en realidad esa persona no quería decir que sí. Y de esta manera empezó a hacerse experto y un profundo observador. Milton Erickson era un detective de detalles, del lenguaje no verbal, y eso le permitió amplificar su capacidad de aprendizaje. En esos momentos en los que estaba internado también decidió practicar con la visualización, pero no la visualización que generalmente la asociamos a juegos imaginarios, sino a una visualización que era totalmente neurológica. Y gracias a esto pudo empezar a comunicarle a su cerebro y desde su cerebro a su cuerpo para que ciertas partes de su cuerpo comenzaran a empezar a moverse. Una vez que comenzó sus estudios, o sea, cuando se recuperó, estudió medicina y comenzó, digamos, pasito a pasito a recuperarse, decidió hacer un viaje de 3 meses, en donde fue un viaje de transformación en sí mismo para él. ¿Por qué ese viaje fue un viaje de transformación? Pues primeramente porque lo hizo solo, segundo porque lo hizo en una canoa, tercero porque prácticamente no tenía recursos económicos, era muy poco el dinero que se había llevado, y cuarto pues que no tenía su capacidad de movilidad al 100%. ¿Sí? Justamente ese viaje lo hizo para ponerse a prueba, viajar durante 3 meses, ejercitar sus músculos, desarrollarse, y es por eso que agarra una canoa y inicia un viaje de más de 2000 kilómetros, lo que le permitió fortalecerse completamente, le permitió fortalecer sus músculos, le permitió aprender a nadar, ahora era capaz de nadar, y le permitió literalmente transformarse. Luego de unos años sería nuevamente atacado por un ataque de polio, y fue gracias a la autohipnosis, a lo mismo que él aplicaba, que se lo aplicaba a sí mismo, eso le permitió poder seguir avanzando y llegar a una edad prolongada con una lucidez impresionante, resolviendo casos que llamaron la atención no solamente un montón de psicólogos, médicos, sino también de Richard Bandler y John Grinder, quienes son los creadores de la programación neurolingüística. Eso, si querés, te lo cuento en otro videoprograma, pero es, digamos, maravilloso cómo se conocen, qué es lo que descubren al estar con Milton Erickson. Milton Erickson tiene una capacidad, como te dije, enorme de observación, de conectar, de empatizar con las personas, tiene una capacidad enorme de empatizar con las personas. Era totalmente flexible y él era tan intuitivo que incluso luego de muchos años posteriores a su muerte, lo quisieron estudiar, quisieron ver qué es lo que hacía, pero claro, había un montón de intervenciones que él realizaba a raíz de una profunda conexión con sí mismo, con su mente inconsciente, y llegaba a soluciones que eran totalmente eficaces
ilógicas para algunos, que no las podían entender, pero que Erickson conectaba por aplicar en sí mismo lo mismo que aplicaba o sugería en sus pacientes, en sus consultantes. Que estamos hablando de la hipnosis naturalista, la hipnosis ericksoniana, una hipnosis totalmente flexible. A Milton Erickson lo llamaron el mago de Phoenix, y la pregunta era ¿por qué? Pues por su capacidad de resolver casos que eran imposibles, que no podían resolverse, porque eran pacientes totalmente complicados y eran casos muy, muy serios. Y Milton Erickson podía siempre encontrar una respuesta, podía resolver casos, además en un tiempo casi récord, ¿sí? No durante años, ni años, ni años, sino que fue el creador de lo que se conoce como la terapia estratégica, la terapia breve, y él era un partidario de no encasillar a la persona dentro de un cuerpo teórico. ¿Cuál era la genialidad de sus trabajos? ¿Cuál era la genialidad de sus aportes? Consistía en que él utilizaba los recursos inconscientes de las personas para encarar sus problemas. O sea, en lugar de buscar las causas y estar buscando las causas, él utilizaba toda esa fuerza que por ahí otros terapeutas dirían es totalmente negativa. Él la utilizaba a favor y reorientaba toda esa energía, ¿sí? Ya que era Erickson trabajaba con lo que traía la persona y no la ponía en moldes ni en teorías, trabajaba directamente con la persona que tenía delante. O sea, no tenía información preconcebida y teórica respecto a la persona. Y eso hacía que Milton Erickson conectara directamente con el inconsciente de la persona, conectara y empatizara directamente con la persona. Su terapia, sus estrategias eran completamente flexibles y móviles. Por ejemplo, si algo no funcionaba, probaba otra cosa. Si eso no funcionaba, probaba otra cosa. Si eso no funcionaba, probaba. O sea, probaba, probaba y probaba hasta llegar a la solución. Los cambios que generaba eran desencadenantes, o sea, se activaba un cambio y eso era como un efecto dominó que empezaba a generar otros cambios, ¿sí? Que ya, digamos, estaban latentes en la persona, pero a él no le interesaba la conducta o el hábito solamente, sino que le interesaba ingresar a esa red en donde, tocando un botón, pues se genera ese efecto dominó. Como te mencioné antes, Erickson no estaba a favor de andar buscando las causas, de andar comprendiendo. Él creía que comprender o querer encontrar la raíz de la raíz de la raíz no generaba algo. De hecho, lo que hacía era potenciar más el problema por estar uno completamente enfocado en eso. En cambio, Erickson lo que hacía era usar a favor los recursos inconscientes de la persona, ¿sí? Para encarar sus problemas, utilizaba la energía del problema, del trauma, y lo usaba a favor. Los trances que generaba Erickson eran totalmente naturales, no eran directos, no eran impositivos. Erickson era hiper respetuoso, los pacientes no se dormían, no perdían la memoria, y desterró totalmente un montón de mitos sobre la hipnosis clásica. Por eso te mencioné que un antes y un después de la hipnosis. Desterró completamente. Por ejemplo, cuando Charcot, quien lo nombré en un videoprograma anterior, mencionaba que la hipnosis era como una especie de histeria patológica, Erickson vino a demostrar, y bueno, hoy ya está hace tiempo comprobado, de hecho hay una rama de la medicina y de la ciencia que la ha estudiado, la estudia, que los trances son algo natural en el ser humano, no tiene algo de patológico. Es más, si vos vas a las culturas originarias de la antigüedad, a las culturas chamánicas, vas a ver que las soluciones a problemas, las conexiones, las habilidades, las lograron en un estado diferente de conciencia, un estado amplificado. Erickson desterró completamente la idea de que entrar en hipnosis es entrar en me duermo. Nada más alejado de eso. Entrar en hipnosis, entrar en trance, es amplificar totalmente tu conciencia, porque estás enfocado en un punto. Tu mente inconsciente está enfocada en un punto y se amplifican
tus sentidos. Por eso la hipnosis es una experiencia y diferente para cada uno. Y lo aclaro, no tiene algo que ver con la hipnosis de espectáculo, eso es un morbo. Para Erickson no existían las técnicas ni las preconcepciones, cada paciente era un universo nuevo, no es que le decía toma esta técnica, toma este guión, no lo encasillaba. Si había algo que no funcionaba, probaba otra cosa. No había guiones hipnóticos, no había técnicas rígidas, no había técnicas genéricas, que son lo peor que le puede dar a una persona, una técnica genérica. A medida que fue avanzando, ya utilizó menos la hipnosis y empezó a sanar, a lograr cambios a través del lenguaje del inconsciente, que es el lenguaje de las metáforas. Por eso Erickson era un gran contador de historias, de metáforas. Y luego sucedía algo en sus pacientes, que o comprendían la historia de una manera diferente, o comprendían su problema de una manera diferente, o habían conectado algo en su interior que les propiciaba los cambios. Como te dije, para Erickson la hipnosis era un estado natural del ser humano, a diferencia de lo que habían postulado, por ejemplo, Charcot, o incluso lo que llegó a creer Freud, o incluso lo que creció en algunos en donde tildaba a la hipnosis de algo patológico. Totalmente alejado de lo que es la verdadera hipnosis. ¿Por qué? Porque, como te dije, la hipnosis es un entrenamiento, un estudio focal y una amplificación de conciencia. A través de la hipnosis, desde la base de la hipnosis ericksoniana, como vos podés amplificar tu conciencia. Ojalá este videoprograma te haya aportado, por lo menos conocer un poquito la vida de quién fue Milton Erickson, por qué fue un revolucionario, por qué fue un innovador, por qué existe la hipnosis ericksoniana y cuál es la diferencia, la hipnosis clásica, qué fue lo que logró y también parte de su vida, que en realidad él y su vida estaban completamente unidos. Erickson, todo lo que brindaba a sus pacientes, todas sus sugerencias, sus postulados, sus intervenciones, eran parte de su vida, era parte de su aprendizaje, según lo que te mencioné anteriormente. De mi parte, una vez más, te agradezco por estar aquí. Ojalá hayas disfrutado de este videoprograma. Si querés que siga profundizando en lo que tiene que ver con quién fue Milton Erickson y profundizar mucho más, pues hacémelo saber en los comentarios. Si tenés alguna duda, alguna consulta respecto del videoprograma de hoy, ya sabés que podés escribirme a los datos que figuran a continuación o si no también en los comentarios. Si querés profundizar mucho más en todo lo que vimos hoy o tenés alguna problemática que resolver o algo que quieras lograr y al momento no le encontrás una solución y querés descubrir por vos mismo o vos misma de qué se trata la hipnosis desde una base ericksoniana, naturalista, pues te invito a que conozcas la hipnosis consciente generativa a través de contacto@universofil.com. Si gustas, te envío más información. De mi parte, muchas gracias y nos encontramos entonces en un próximo videoprograma de Universo.